haciendo una crónica, contándonos. Y la sensación es, oye, ¿y el reportero cuando está en esa casa donde ha habido esas apariciones tan concretas, siente también algo? ¿Ese sentimiento solo va con los testigos o una persona con un micrófono que vaya y sabiendo estas historias puede sentir también como si quedase algo? Tú habías servido como una central receptora y hayas visto esas imágenes, pero lo que más me preocupa es esa voz de mamá y que la hayan escuchado 3 personas. Es rarísimo, ¿verdad? Eso es muy raro. Yo por supuesto, claro, ya me sale la vena periodística. Yo por supuesto aquí lo que haría ya es una investigación a fondo y ante todo intentar hacer psicofonía. Y no podía haber nadie. Y no había nadie nada más que mi marido y yo, ni ladrón ni novia allí. ¿No ha vuelto a ver? No, sí me han llamado. Y de testigo tengo a mi hija que está por aquí, por el público, de que una mañana estaba preparando un desayuno y entonces escucho decir, mamá. Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches. Gracias. Bueno. De verdad que, es un placer estar aquí con vosotros. Es un placer estar en un lugar maravilloso. Nos han recibido con los brazos abiertos. Estamos ahora ya en conexión para toda España. Estamos, ¿por qué no decirlo?, en un lugar mágico donde han pasado muchas cosas. Morón de la Frontera. Gracias. Pues la verdad es que a esto, os lo aseguro, ahora hay cientos de cámaras por aquí. Sí, tenemos mucho tiempo, chicos, tranquilos, ir acomodándoos. Vamos a pasar unas horas, yo creo que de emoción. Vamos a ver si Jerey Martínez me pone esa música que me gusta tanto. De verdad, vamos tranquilamente situándonos porque vais a vivirlo mucho mejor. Y todos tienen que formar parte de este espectáculo que es la radio. Mira, esta música es muy importante. Siempre que salimos suele salir, en este caso de Morón hacia el mundo, que es Pink Floyd. Y significa mucho para nosotros. Cuando creemos que tenemos un buen programa, cuando creemos que lo que podemos ofrecer es bueno, la ponemos. Yo espero, y todo el equipo, no defraudaros, que paséis una buena noche con nosotros, con el respeto que siempre hace gala al público de Milenio. ¿Qué ocurre? Nuestra idea cuando salimos fuera es hacer una especie de recordatorio de cosas que han pasado aquí en vuestra tierra, pero también nuestro programa vagará por otros muchos mundos. Tenemos 3 horas para divertirnos, para sobrecogernos y sobre todo para aprender. Siempre es un placer salir y encontrarse cara a cara con la gente que en el fondo es la que te mantiene ahí. Y te mantiene ahí quizá porque comprende que en este mundo tan mecánico todavía hay un tiempo para la sorpresa, para la búsqueda, para la investigación y para pensar sobre todo que no todo está explicado. Pero ahora mismo estamos en conexión con 700.000 amigos, más ese mundo increíble de Internet. Milenio 3 es el programa en castellano más descargado del mundo, se dice pronto. Que ahora mismo aprenderán algo más de esta tierra también. Gente desde Chile, desde Perú, desde Australia, sabrá algo de este lugar. Es importante. Para mí eso también es un sentimiento de lo que considero hacer patria, patria cultural, patria de historias, de leyendas, de arqueología, de búsquedas. Esta noche tenemos varias cosas interesantes. Vamos, ¿cómo se haría un índice y cómo se lo haría a toda esa gente que no está aquí con nosotros? Somos prácticamente 1.500 amigos aquí en una nave del misterio. Esto se va a convertir en eso, en una gigantesca y mágica nave del misterio. Bueno, pues tenemos historias que han pasado aquí. Historias que tienen que ver, por ejemplo, con el mítico y legendario asunto de los ovnis. Tenemos historias que tienen que ver con cosas más sobrecogedoras que les han pasado a personas normales, corrientes, sencillas y que tienen algo que es maravilloso, que es que se atreven a contarlo. Y eso me sigue pareciendo alucinante y digno de una gran emoción. Pero también, ¿por qué no?, intentaremos reírnos un poco en la parte final, cuando nuestro compañero Santi Camacho nos cuente alguna historia un poco extraña de comprender. Sabéis que todo el mundo está muy pendiente de los virus, por desgracia, y yo quiero que esta noche aquí, e incluso con algunas imágenes, esta noche aquí, y para toda España, para todo el mundo, sepamos algo que a mí sí me da miedo. Vamos a ver aquí los virus que podrían acabar, pues sí, con nuestra especie. Y voy a contar algunas historias, y luego quizá me levante de nuevo,
que de verdad ponen la carne de gallina. Hay tantas cosas que no son fantasmas, ni espectros, ni apariciones en la carretera, que dan miedo de verdad. Y la gente no sabe, y nosotros somos curiosos y queremos aprender. Vamos a recordar a personas célebres. Ayer mismo estábamos en una calle en Morón que tiene el nombre de un poeta, yo creo que injustamente olvidado por muchos, que era Fernando Villalón, que era uno de esos personajes que hace ya más de 100 años jugó con el espiritismo, la magia, historias muy extrañas, murió en una fosa común, y es la típica historia de un hombre que se adentra en las sombras que efectivamente existen. Pero para el principio del programa traemos algo muy importante esta noche. Esta noche y no otra se van a contar cosas que no se cuentan en ningún otro lugar, y quizá ese sea el pequeño gran misterio de nuestra nave. Tengo especial interés en que varios amigos pasen aquí y disfruten con todos vosotros. Pero ante todo, lo más importante es que después de tanto tiempo, este programa que nació en la cadena SER, en nuestra cadena SER, hace ya 8 temporadas, sigue generando algo que es un misterio, que sigue siendo maravilloso, y que yo tengo la fortuna de sentir lo que es el cariño de la gente. Y eso sigue siendo algo que no se puede medir, que no se puede comprar, y que disfrutamos siempre gracias a vosotros. ¡Bienvenidos! ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Vamos a disfrutar, de verdad, con todos vosotros. La cadena SER ha plantado aquí su nave, pero nada sería posible sin el esfuerzo de un montón de gente. Luego los conoceréis, la gente de Radio Morón, que nos han tratado de lujo, que nos han mostrado el cariño y el buen hacer. Y eso siempre quiero dejarlo claro, porque también es muy, muy importante. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de esta ciudad de Morón, y nuestro agradecimiento a la Diputación de Sevilla por hacer posible esto, claro que sí. Os pediría un aplauso fuerte porque Iker Jiménez no es nadie ni es nada sin su equipo. Sin un equipo, cuidado, cada uno de su padre y de su madre, cada uno muy distinto. Tenéis que ver nuestras tertulias y nuestros enfrentamientos hablando de temas, de historias y de nuevas expediciones, pero sobre todo y ante todo, un equipo de gente que ama su trabajo y que cree que hay una necesidad de seguir contando cosas de esta forma que a vosotros os gustan, con las que os sentís partícipes. Ellos son Carmen Porter y Santi Camacho. Bueno, chicos, una vez más, esta emoción que teníamos ya un poco olvidada, quizá por eso nos notáis así especialmente sensibles, ¿no? Tanta tele, tanta radio, y este año que hemos salido menos, pues hombre, nos emociona, ¿no? Buenas noches, Carmen. Buenas madrugadas, Morón. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje que vamos a realizar esta noche. Lo decía antes Iker, traemos cosas que de verdad nos han estado contando durante todos estos días, y tenéis un lugar mágico. Vivís en una zona donde pasa absolutamente de todo, donde hay ovnis, apariciones, donde hay gente que es digna de conocer. Y vamos a hacer un programa, Iker, bonito, un programa en el que yo estoy esperando la última hora también con esos amigos de Santiago Camacho, que si sois seguidores del programa habréis visto que bueno, nos trae cada amigo de lo más peculiar. Entonces, Iker, yo creo que va a ser una noche mágica, en un lugar mágico, con toda esta gente que también, ¿por qué no?, es muy especial. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, amigos. Gracias. Pues ahora sí que me siento como en la tele, porque tengo unos focos delante que dan lo suyo, ¿eh? Vamos a ver si incluso podemos graduarlos un poco y estar todos más en penumbra, porque me encuentro como deslumbrado, ¿no? Un poco. Espero que vosotros lo veáis bien. Aquí, Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santi Camacho es el rey de la conspiración, un lujo para nuestro programa. Nos conocemos todo el equipo hace más de 15 años y trae cosas muy raras, Santi. Pero hay un personaje que de verdad nos dejó como sin palabras, y tiene que ver con esta tierra, con la provincia de Sevilla, y seguramente paseó por aquí más de 1 y 2 veces. La historia es la siguiente. Se van a cumplir 40 años del acontecimiento más importante quizá de la historia del siglo XX y quizá de la historia a secas de la humanidad, la llegada del hombre a la luna. Cuando esta raza que desde las cavernas miraba las estrellas con fascinación, cuando esta raza humana que se hizo como nosotros hace unos 40.000 años y miraba al cielo, quizá pensando si había otros hermanos cósmicos, si había otros hombres de las cavernas preguntándose en mundos lejanos quién había ahí, cumplió el sueño de llegar a la luna. Pero ese sueño siempre ha estado repleto
de incógnitas que muchos seguro que sabéis. Incógnitas, preguntas y seguramente que demonios no tienen fundamento. ¿O sí? Seguramente yo lo que vais a escuchar no lo pueda creer. Racionalmente no lo puedo creer. Muchas de las cosas me cuesta creerlas. Pero yo pienso que merece la pena, ¿por qué no? Saber por qué un ingeniero importantísimo de la NASA, después de aquella noche, de la que dentro de un mes, se cumplirán 40 años, 20 de julio 1969, seguro que hay mucha gente aquí ya más veterana que lo vivió por televisión, nosotros no, se preguntó, ¿pasaron más cosas? Advierto, soy de los que piensa que el hombre ha llegado a la Luna, evidentemente, pero ¿pasaron más cosas? Bueno, este ingeniero de la NASA llamado Alan Davis decía que sí. Muchas más cosas. Nosotros hasta esta noche conocíamos una parte de la historia, una parte, pero no conocíamos otra. Y yo solo os puedo decir una cosa. Cuando estaba preparando un poco el programa para ver qué os podía ofrecer y qué podíamos ofrecer a los amigos de toda España que ahora nos oyen, me quedaba de nuevo sin palabras. Esta noche vamos a emitir algunos otros fragmentos de una entrevista impresionante. ¿Son barbaridades? ¿O es una verdad que como con tantas otras cosas no nos cuentan? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que esto no puede seguir no conociéndose. Ese ingeniero que formaba parte del equipo clave de esa noche, Alan Davis, aquí le tenemos... Y pido perdón porque mucha gente sé que no ve las imágenes, pero bueno, ya estarán con nosotros en la próxima salida. Pero tenemos ahora mismo para que toda la gente en el radio se le imagine una gran foto de Alan Davis el día de su boda. Hace ya muchos años, Alan Davis murió. Y este hombre decía que él vio otras cosas y que había otros rollos de cinta y que pasaron muchas historias. Lo que no me imaginaba es que esta noche podíamos seguir ahondando en la clave. Y además, todo esto tiene que ver con esta tierra, porque este hombre vivió aquí y fue entrevistado aquí por dos buenos amigos, dos grandes comunicadores, cada uno desde su profesión, del insólito, y al César lo que es del César, que consiguieron, yo creo, una de las grandes exclusivas del misterio, que fue entrevistar a ese ingeniero de la NASA, que decía, entre otras cosas, que en la Luna se habían encontrado construcciones, restos de construcciones antiguas, y que Armstrong, Aldrin, Collins vieron muchas más cosas. Nos acercamos al 40 aniversario. Qué mejor noche, ¿no, amigos? Que saber algo más de ese ingeniero de la NASA que murió en Sevilla, en la provincia de Sevilla, que pasó mucho tiempo por aquí y que tenía sus secretos. Es mejor decir, bueno, simple fraude, ¿para qué vamos a comernos la cabeza? Pero uno cuando ve las noticias de casi todo, indaga un poco, empieza a pensar que de la verdad nos cuentan la 10ª parte o menos, y muchas veces, quién sabe, sería un auténtico escándalo. Gente que fue apartada tenía razón. Sería sorprendente que el señor Alan Davis tuviese razón. Esos dos periodistas, para los que quiero un fortísimo abrazo, un acogedor abrazo y un aplauso sonoro, son periodistas de aquí, de la provincia de Sevilla. Llevan muchos años ejerciendo su labor con profesionalidad, con dignidad, que no es nada fácil. Son José Luis Hormida y Pepe Ortiz. Bueno, ¿cómo suenan los aplausos, amigos? Es fuerte, ¿eh? Sigue siendo fuerte, que es lo increíble, ¿eh? Me lo recuerda. Muchas gracias, Morón. Muchas gracias, Morón. Muchas gracias, España, ¿eh? Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Iker, a todo el mundo que nos está viendo, a todo el mundo que nos está escuchando, desde aquí, desde este auditorio y desde todo el resto de España. Bueno, estamos en el auditorio Blas Infante de Morón y ya estamos para todo el mundo. Un grupo de 1.500 amigos aproximadamente está disfrutando de esta noche y todos vamos a aprender. Comenzamos por el principio. Parece ser que alguien dijo cosas increíbles a estos dos periodistas. Ahora nos van a contar. ¿Qué os parece si escuchamos a Alan Davis? Tenemos varios documentos de él que yo nunca había oído. Yo hasta esta noche nunca había oído. Y son mucho más fuertes de lo que en su día emitimos en Cuarto Milenio, nuestro programa hermano, donde había algunos fragmentos. Recordábamos a Alan Davis como esos personajes al otro lado de la historia, ¿no? Le pido a Yeray incluso que baje la música. Nuestro gran compañero Yeray Martínez, que está ahí con todos los sonidos. También Carlos Largo, Fermín Agustí desde Madrid. Luego daremos también otro aplauso grande a un hombre de Morón que ha hecho mucho por este programa, que es Carlos Cala. Vamos a tener muchos amigos, pero empezamos. Vamos a ver. Escuchamos, Yeray, a Alan Davis. Va a hablar de esa noche mágica, 20 de julio 1969. Ahí va la grabación. ¿Y qué vio Armstrong en la Luna? Pues vi muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues he visto él lo que puede decir ruinas de una civilización que existía hace unos milenios de años o qué sé yo, puede ser medio millón o 1 millón de años, pero lo que fue ruinas. Este hombre
afirma, sin ningún rubor, sin ningún complejo, 25 años después de los hechos aproximadamente, a 2 periodistas de la provincia de Sevilla, que, bueno, que él lo ha visto y que no hay ningún problema. Cuando nos documentamos también para saber quién es este hombre, resulta que no es ningún cualquiera, sino una persona, Pepe, que esa noche, para que todos los amigos lo sepan, tenía una misión clave para que el mundo entero viese las imágenes famosas. Claro, este Alan Davis estaba en la isla de Antigua, en el que recibía de primera mano. Entonces, lo que sí quiero dejar claro hoy aquí delante de este público y para toda España, es que Alan Davis jamás sacó ninguna foto. Ha cambiado, ahora parece ser, queriendo poner la pica en Flandes. Ha habido algunos científicos que ahora han lanzado unas fotos, esas, digamos, que pueden tener un poco de fiabilidad. Pero yo me refiero a esas fotos, como yo hace un momentito le decía a mi compañero Santi, esas fotos sui generis, de que un personaje sui generis ha publicado diciendo que se las dio Alan Davis en una reunión en Madrid, hasta con la reina de España, y este personaje las presentó como si fueran de Alan Davis. Eso no teníamos noticia, yo personalmente, Pepe, pero vamos un poco, si te parece, a la cuestión concreta. Claro, con cada elemento siempre va a haber polémica. Claro, ¿de qué estaba hablando Alan Davis? Y sobre todo, ¿era realmente un personaje? No podemos tener duda de la importancia del personaje. Era un personaje, una importancia total. Como yo dije en Cuarto Milenio, nosotros en nuestro programa no íbamos a poner a un cualquiera. Por supuesto, antes de ponerlo ante un micrófono, un periodista que se viste por los pies tiene que documentarse y ver quién es el que tiene delante. Entonces, este señor estaba bien documentado y era lo que era. Ingeniero de la NASA, ingeniero jefe de la NASA, que estuvo prestando sus servicios en NASA desde el año 1959 al 1973. O sea, 14 años en NASA, ingeniero jefe y persona, vamos a decirlo así, fundamental para la labor de enlace. Hoy en día las comunicaciones han avanzado mucho, hace 40 años no tanto, y tenía que haber una serie de puntos donde la señal llegaba con cierta premura antes de que todo el mundo pudiera verlas. Por eso muchas veces hay que yo se lo recalcaba. Alguna vez me puse un poco pesado, ¿no? Para que matizara. Entonces él me dijo clarísimo, ruinas de milenios. Sí, hace mucho hincapié, milenios. Y eso yo no lo sabía, Pepe, hace hincapié en que se ven ruinas, que ya me parece escandaloso e imposible absolutamente de mantener desde la lógica y la racionalidad, pero dice ruinas muy antiguas. Vamos a volver a escuchar y os sigo preguntando. Escuchamos ahora lo que nos cuenta Alan Davis, ingeniero jefe de la NASA desde el puesto de Antigua, clave para esa noche mítica de la historia de la humanidad. Y es que Alan Davis sigue mojándose, sigue contando más cosas que yo creo que son alucinantes. Escuchamos, Geray. Y esta transmisión hemos visto personalmente toda la estación, todo el equipo de la estación, pero seguro que el resto de los americanos no han visto. ¿No hay ninguna duda de que eran ruinas hechas por seres inteligentes? Pues tiene que ser una raza muy inteligente por el tiempo que estaba, porque por la condición de las piedras y la composición, pues estaba ahí por miles y miles y miles, por ese millón de años. Bueno, ahí tenemos las declaraciones y van a continuar y cada vez más impresionantes, increíbles. Hace mucho tiempo, y luego lo haremos con Santi, se hablaba de esas ruinas en la Luna. Parece imposible, evidentemente, pero ¿qué elementos había aquí? Siempre se ha hablado de nuestro satélite, la sensación de que había cosas. La inmensa mayoría de las cosas y las que se han fotografiado no dejan de ser juegos de luces curiosos. La luz, y bien lo sabemos en nuestro programa, provoca todo tipo de efectos, pero parece que había algo más. Una cosa importante, amigos, por supuesto, líneas de contacto abiertas, Carmen, esta noche en especial. Quizá alguien sepa algo más de Alan Davis o de los casos que vamos a contar. Vías de contacto, remarcamos, y la página web de la cadena SER. Claro que sí, los mensajes nos los pueden enviar a cadenaser.com y también nuestras 2 vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com o nuestro 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes y, cómo no, las preguntas, Iker, que seguro que hay muchísimas. Y en cadenaser.com ese lienzo en blanco donde pueden escribir lo que quieran y ver cómo se queda. Por ejemplo, ¿qué opinan de esto? Es un tema polémico. Ahora, mucha gente puede decir, bueno, ¿y qué hacía Alan Davis en una población concreta que es Tomares, ¿no? Sí. José Luis. Sí. ¿Qué hacía este hombre que había sido tan importante? Y yo no sé si en su tiempo llegó a decir algún jefe esto,
porque tenía que ser complicado decir esto y seguir en la NASA, me imagino. ¿Qué hacía Alan Davis en la provincia de Sevilla? Alan Davis estaba casado con una sevillana y entonces, a través de nuestro querido y llorado amigo Enrique Vila, al que recordamos aquí siempre, por supuesto, pues a través de su mujer, que se hizo amiga de la mujer de Alan Davis, nosotros llegamos a conocer a Alan Davis. Alan Davis en un principio no tenía ningún interés en revelarnos nada, ni hablar de sus experiencias, ni nada. Lo que pasa es que tanto Pepe como yo pues somos siempre un poco inquietos y empezamos a indagar. Si este señor estaba en la NASA y estaba en el vuelo del Apolo 11, probablemente sepa cosas. Y entonces empezamos a preguntarle qué era lo que hacía allí. Nos dijo que era ingeniero de sonido, ingeniero jefe de sonido, que recibía directamente la señal de la Luna en la isla de Antigua. Y que luego eso se filtraba hacia otros puntos. Efectivamente, por un cable submarino la reemitía vía marina a Houston, y allí llegaba con un tiempo de seguridad de unos 10 segundos, un lazo de seguridad de unos 10 segundos, y que él estaba seguro que esos 10 segundos habían sido suficientes para que en un momento determinado la imagen se cortara y no llegara al gran público. O sea, un espacio, un tiempo donde quizá, según la leyenda o no, se podía cortar algo que no fuese emitible. Efectivamente. Se hacen muchos programas. Él le llamaba safety loop, un lazo de seguridad de unos 10 segundos. Él decía, yo estaba fijando directamente, fijando. Eso es su expresión, en la isla de Antigua y reemitiendo vía cable submarino a Houston. Conseguimos estas declaraciones porque, hay que decirlo, todo en honor a Pepe. Pepe es muy insistente y muy convincente cuando quiere que alguien le cuente algo, ¿no? Los periodistas somos así. Y en principio pues nos lo contó en varias entrevistas de radio y luego en una entrevista de televisión. Fue la única entrevista que dio, no tenía el más mínimo interés en dar ninguna otra entrevista. De hecho, no la volvió a dar por más que se le insistió, no a nosotros, sino a otros medios, hasta que el pobre falleció. O sea, tenemos en Sevilla a alguien que vio antes de los demás, vamos a decirlo así, esa primera transmisión. Más cosas, ¿queréis oír más cosas de este ingeniero de la NASA? Vamos a oírlas. Un tercer documento que a mí me sigue impresionando, porque alguien con esta valía, 14 años en NASA, y cuidado un detalle, amigos, 4 años después del Apolo 11 sigue trabajando como ingeniero jefe en NASA, quizá no contó nada a nadie, ahora me lo vais a contar, y dice esto sobre este mundo, entre comillas, muerto, que es la Luna, que la ciencia evidentemente ha demostrado que, bueno, pues él dice esto. Un tiempo en nuestra historia del mundo, de la civilización, existía vida, porque si no fue vida, no fue ruinas. Claro. Existía vida en la Luna. Y no hay detalles de qué civilización ni de dónde pudieron ¿Qué tipo venir. de civilización? En absoluto. Esas ruinas, ha dicho, han traído algunas muestras a la Tierra para analizarlas. Por supuesto que la tiene NASA. Sí, por supuesto. ¿Cómo hablaba el señor Alan Davis? Con una rotundidad absoluta. Pepe, ¿él dijo algo a alguien dentro de NASA después de obtenerse esas filmaciones supuestas? No, yo creo que no. Alan era una persona tan, como yo siempre lo he definido, tímida. Es un tímido, era un bohemio, y él nunca, jamás nos pidió nada. Pepe, la gente puede decir, ¿este tipo estaba loco de remate? No, en absoluto. En absoluto, porque sus declaraciones tenían siempre un sentido, ¿no? No se inventaba nada. Porque los que somos profesionales de un medio de comunicación vemos rápidamente, nada más por la forma de expresarse, la forma de no llevar una línea de conversación correcta, ¿no? Pero no. Alan Davis sabía muy bien lo que estaba hablando. Además, si me permitís decir, después de salir de NASA, era considerado una primera figura porque estuvo 2 años en ITT, estuvo en Hughes como encargado de radares de alta precisión y tuvo una serie de actividades de alto riesgo intelectual y físico. Y este señor, pues, era contratado, era llamado, era... Claro, ¿y por qué alguien va a decir esto, no? Jugándose todo su prestigio a una carta, ¿no? Eso, y que por eso nosotros lo defendemos a capa y espada. Yo sé que soy súper criticado. O sea, a mí en internet me ponen a caer de un burro, pero yo seguiré a contra viento y marea defendiendo a Alan Davis. Es como, por ejemplo, yo no iba a defender a mi compañero Enrique Vila. Enrique Vila, para quien no lo sepa, un médico sevillano
que dedicó su vida a investigar esas experiencias cercanas a la muerte. No, y también Enrique Vila, saben muchos de tus oyentes y antiguos también oyentes nuestros, que era de nuestro equipo. Era el equipo cuando hacíamos el programa de la Noche de los Misterios de Canal Sur Radio. O sea, gente que hay que defenderla por una trayectoria. Hablamos de médicos, de ingenieros. Por supuesto. Pues ese señor, tan fiable era para mí Alan Davis, que Enrique Vila. Eran amigos en que nos reuníamos y hablábamos claro. Yo reconozco que el día que le hice la entrevista para televisión fue un poco asalto. Voy a contar con una anécdota porque es simpaticísima. Él no hizo unas declaraciones para la radio, entonces ahora estábamos nosotros haciendo el programa, creo recordar, Dimensión Desconocida en Antena 3 Radio, ¿no? Y un día le di una fiesta en mi chalet y organizé una barbacoa, como él estaba en Estados Unidos y él le encantaba. Pero yo le organicé que muchos de los invitados eran un cámara, otro un ayudante técnico, otro de sonido. Entonces en un momento determinado vamos a charlar, ¿no? Le digo, oye, Alan, ¿cuándo te vas a decidir de una vez por todas a hablar ante las cámaras? Dice, bueno, ya lo pensaré. Digo, Alan, ¿ahora mismo tú te atreverías a hablar ante una cámara? Y me dijo, hombre, ahora, se creyó que me había cogido. Y dice, hombre, sí, ahora mismo sí, venga. Hice así, pum, y le monté el plató. Entonces, automáticamente esta entrevista que emitimos en Cuarto Milenio, ¿no? Y la hizo tan relajado. Sí, porque es lo que sorprende, ¿no? Habla de temas además muy profundos. Por ejemplo, vais a escuchar, habla ya no de lo de la Luna, sino que un ingeniero de NASA, acostumbrado a trabajar en aquel momento donde la oscuridad y la opacidad era muy grande, diga lo que vais a escuchar ahora, a mí me sigue dejando, como decíamos al principio, sin palabras. Escuchamos a Alan Davis de nuevo hablando sobre la posibilidad, ya no de la Luna, sino lo que él supo sobre los astronautas. Por cierto, que ahora hace apenas un mes, Edgar Mitchell, el hombre que más tiempo ha caminado sobre la faz de la Luna, ni más ni menos, ha pedido a Obama que desclasifique lo que se sabe de ovnis. Y yo decía, pero si los ovnis son una cosa en la que casi nadie cree ya, nos hemos creído tan sabios como casi siempre, que esto ya está olvidado. Nos creemos muy racionales, pero ¿habrá algo de verdad? Bueno, Alan Davis decía esto. Mr. Davis, ¿usted cree en el fenómeno extraterrestre? Pues sí, 100%. Mucho antes que estaba NASA, la Fuerza Aérea de Estados Unidos empezó a investigar los informes de todos los pilotos militares y civiles que han visto ovnis acerca del avión. Y tienen un archivo grandísimo con más de 600 casos, según he entendido. Y está, por cierto, ¿están aquí? ¿Están entre nosotros, Mr. Alan Davis? Yo creo que sí. ¿Que están entre nosotros? Yo creo que sí. Pues de verdad que a mí me parece interesante. Santi Camacho, hacía mucho tiempo que se habían difundido imágenes, cosas raras, anomalías de ese momento histórico, de ese gran salto, como dijo el comandante Armstrong, que por cierto luego mantuvieron mucho silencio y sí que no se les dejó hablar. Poco a poco algunos filtraron cosas. Y esta noche aquí en Morón hemos visto algunas de las fotografías, estaremos viendo, de vuelos lunares, donde parecían anomalías. Una de ellas es una forma que ni más ni menos Aldrin, el segundo hombre que pisó la Luna, ojo, definía como una especie de maletín abierto en mitad del cielo emitiendo luz. Después de 40 años, el ejército norteamericano y también NASA y la propia CIA ha desclasificado informes que nos demuestran que eso realmente pasó, pero no sabemos qué es. Hacía mucho tiempo que existían estas dudas. Supuestos como solares o edificios cuadrangulares. ¿Todo esto de dónde viene, Santi? ¿Tiene que ver con Alan Davis? ¿Viene por otro lado? Los rumores de ruinas en la Luna han existido, yo creo, desde que circula por ahí una grabación apócrifa que se dice que es de los astronautas del Apolo 11, en la cual en la transcripción podemos ver que ellos dicen que están viendo algo extraño. Y de hecho eso coincide con la famosa historia que todos los periodistas que estaban siguiendo, concretamente en España, en Robledo y Chabela, estaban siguiendo ese momento histórico. Hay un momento en el que con mucha prisa los técnicos de NASA los desalojan de allí a toda prisa y bueno, pues los tienen unos minutos fuera como si hubiese algo que no podían. Nos lo contaba Santiago Vázquez, que transmitía desde España, al mismo tiempo Hermida desde Estados Unidos, y él nos lo contaba, decía que le sacaron a todos fuera. Pero posteriormente ha habido testimonios que han corroborado palabra por palabra, incluso yo creo que sin conocer lo que había dicho Alan Davis en España, lo dicho por Davis. En noviembre de 2007, hace apenas un año y pico, en el Club Nacional de Prensa de Washington se presentaba un señor que se llamaba Ken Johnson, y este señor había tenido un cargo pues
Pues en absoluto inferior del propio Alan Davis. Ha sido director del Servicio de Conservación Fotográfica de la NASA. Es decir, era la persona por la que habían pasado todos los negativos de la historia de NASA y especialmente los del proyecto Apolo, el encargado de digitalizar, de conservar, de ver todas esas fotografías. Y este señor se presenta en una conferencia de prensa en Washington ante multitud de periodistas y dice que la NASA tiene guardadas fotografías de ruinas de construcciones artificiales sobre la superficie lunar que no ha dado a conocer jamás. Difunde lo que puede porque hay cierto material que sí que digamos está circulando porque no ha sido tratado adecuadamente, sino que si se le hace ciertos realces fotográficos, pues ahora ya con ayuda del Photoshop y otros medios digitales sí se puede ver que esas imágenes aparentemente normales en el fondo contienen algo raro, pero además muestra en esa conferencia de prensa algo curioso, que es fotografías aparentemente normales en las que señala zonas que han sido censuradas, al principio con aerógrafo, antes de que existiese el Photoshop. Mapas de la Luna donde hay partes que han sido borradas. Pintadas encima, con cuidadito, para que parezca que no se ha tocado, pero se hace una ampliación, se ve perfectamente el retoque, y luego ya más tarde borradas con Photoshop. Esas fotografías las muestra en esa conferencia de prensa y es una historia que no creo que el señor Johnson conociese a Alan Davis ni conociese su historia. Coincide perfectamente. Pero coincide a la perfección. Bueno, pues son datos, ¿no?, para tener en cuenta, datos diferentes y diversos. Él habla de ruinas, que es lo que más nos puede parecer increíble. Ruinas de un aspecto concreto, Pepe, que te pediría para la gente en titulares, que eran ¿cómo? Eran unas ruinas definidas, o sea, que se veían puertas, se veían ventanas, o sea, pero claro, debido a la erosión, pues no estaban completamente, digamos, terminadas, ¿no? Con un edificio que podamos decir con una habitación ni nada de esto. Principalmente en algunas parecía que habían los muros realmente. Exactamente, ¿no? Principalmente los muros, o sea, lo que es puerta y ventana, lo que, digamos, los muros de alrededor de esa ruina. Él llegaba a decir, perdona un momentito, Pepe, que había unas aberturas que no llegaban al suelo, que se podían interpretar como ventanas, y otras que sí llegaban al suelo, que evidentemente parecían puertas. Bueno, pues de Morón y de cosas más tenebrosas vamos a hablar a la vuelta. Gracias, amigos, volvemos ahora. Dos y 7 minutos. Hay quien dice que muchas probaturas, prototipos, historias perfectamente comprensibles generaron leyendas e historias. En las carreteras que hemos recorrido, por ejemplo, estos mismos días, se cuentan muchas cosas. Había invitados, curiosamente hay varios invitados que esta noche, hay que decirlo, por diferentes circunstancias de salud no han podido venir y que les hubiera hecho mucha ilusión venir. Algunos eran testigos, personas que habían visto cosas. En otras ocasiones son compañeros que luego presentaremos. Pero sí me gustaría que aquí el mago del sonido, nuestro compañero Yerey Martínez, nos pusiera, no sé, otras de esas músicas que le gustan a él y que a pesar de que estemos aquí un montón de gente y que la radio es para escucharla uno, pero bueno, esta fiesta del misterio que hacemos esta noche, que nos llegase también al fondo, porque vamos a hablar de un asunto que es mucho más personal, de varios asuntos que tienen que ver con cosas que a veces ocurren y que siguen sin tener ninguna explicación. El objetivo, el lugar de los hechos, fue este mismo lugar, Morón de la Frontera. Nos han contado muchas cosas y además en estos días hemos tenido la sensación, repito una vez más, fenomenalmente tratados con mucho cariño, personas que nos han contado sus historias. Algunas, por ejemplo, son como cinematográficas. Yo a veces pienso que si un Spielberg, o bueno, tenemos una Amenábar también y tantos otros, cogís alguna de estas historias, luego lo contamos, porque alguien esta mañana, Pepe, José Luis, me han dicho, luego lo vais a tener aquí, pero me decía, hay una historia de un cortijo aquí, abandonado, que está abandonado por algo, y si uno entra, lo único que se encontrará será un tremendo círculo de sal. ¿Y por qué? Pues porque las creencias, las sensaciones hacen que mucha gente, bueno, pues piense que ocurren ciertas cosas en algunos enclaves. Uno de los programas, os voy a contar un pequeño secreto, de Cuarto Milenio, nuestro programa gemelo de la tele y hermano, que tuvo mucho impacto, fue cuando trajimos a una vecina de Morón, que fue compañera de la emisora y que simple y llanamente nos contaba una serie de acontecimientos con esa verdad, ¿no? Con esa rotundidad, cosas que pasan. Es frecuente, y es uno de los misterios, que a mucha gente que le pasan ciertas cosas le sigan ocurriendo. Es muy fácil, muy sencillo decir, bueno, es gente que no debe estar bien y por eso ve cosas raras. Cuando uno indaga, cuando uno investiga, cuando uno rasca un poco, personas del más alto nivel de este país,
van y te cuentan lo mismo, pero dices, caramba, ¿y cómo lo voy a contar yo, no? Desgraciadamente, y eso no pasa en otros países, tenemos mucho que aprender de algunos países, a veces la gente tiende a mirar mal, a tener miedo, a que no se comente, ¿no? Porque claro, es un riesgo, pero sigue habiendo gente valiente, gente que dice, bueno, a mí me da lo mismo, esto es lo que ocurrió, con esa rotundidad que a mí me emociona. Aurora García vino a Cuarto Milenio como una persona que simplemente en su domicilio, que luego tiene una historia, que es lo interesante también, había vivido una serie de acontecimientos. Aurora, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Pido un aplauso, por favor. Para una vecina de Morón. Bueno, y ya me lo dijo Aurora en su día, tenéis que venir a Morón y vais a ver lo que es bueno. Sí. Y es verdad que el público del sur en toda España no se ocurre, ¿no? Pero es muy acogedor y nos hace estar como... Es curioso, estamos aquí más de 1.500 personas y estamos como en el estudio de radio, con una calma, un comportamiento exquisito y una sensación de estar todos hilados, por eso que se llama misterio, ¿no? Y que nos recorre, que no es fácil sentirlo cuando uno está con 1.000 personas, pero bueno, estamos viéndonos las caras y eso también ocurre quizá una vez, ¿no? Aurora, nos contaste una serie de historias. Sí. Gracias a nuestro compañero Carlos Cala supimos de ellas. Culpable de todo. Culpable de todo, Carlos, de que estés ahora aquí. Y culpable de que se haga este programa, por ejemplo. Digo Milenio 3 en general, porque él fue muy importante en esta historia. Bueno, Aurora, una persona normal y corriente que vive en un lugar normal, que no sabe la historia de su casa. Es decir, que ahí luego la historia contaba que habían ocurrido cosas. Pido la máxima atención, por favor. Quizá muchos ya de aquel programa sepáis algo de la historia. Aurora, tu vida cotidiana, normal, y de repente en tu casa tienes unas visiones de algo que no es normal, que no podía estar allí. Que no podía estar allí. Además era unas horas, era sobre 4:30 de la tarde, la primera aparición que yo tuve, y se trataba de que a mí me avisan que van a haber un corte eléctrico para que no cogiéramos el ascensor, porque tengo ascensor. Y yo pensé que como tenían que avisar a mucha gente y mi bloque son 20 viviendas, pues que me iba a arreglar y me iba a dar tiempo. Y entonces me meto en el baño a arreglarme y de pronto pues se da la luz. Pero claro, era a las 4 de la tarde en Andalucía, ya sabes, que además no estaba nublado. Y ocurre pues que al mirar, yo tengo un baño enfrente de otro, un pasillo largo, y enfrente de uno y otro son baños. Y al girar la cabeza, porque claro, me sorprendió que me quedé sin luz en el baño, pues veo que llega un hombre. Pero claro, yo no te puedo decir que fue miedo lo que sentí. Sentí algo extraño que no me asustó, sino que me dejó perpleja. Aquel hombre era alto, delgado, antiguo, un hombre que no era de este tiempo. Me mira, de pronto gira la cabeza y se mete en la pared. Y ahí acaba la historia. Yo, claro. Y dices que no sientes miedo, o sea, yo creo que te quedas tan... Piensas que alguien se ha colado en tu casa, eso es lo primero. Sí, pero no me da tiempo, es que aquello fue tan rápido, o sea, yo lo vi muy claro, pero rápido. Entonces no me daba tiempo a... Yo después que ya me pasó, sí, claro, me asusté un poco, me fui a la calle, porque claro, yo no me podía quedar en el piso, y entonces, claro, pasé un más rato, pero no era un miedo terrorífico, ni me entró en ese momento ni escalofrío, ni me entró... No. Yo nada más que dije... vaya, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sabes? El hombre tenía mucha calma, eso sí lo noté en su expresión, no tenía nada agresivo. Con un traje, creo, ¿no? El traje era de cuando yo era pequeñita, yo recuerdo los hombres que se arreglaban en el campo con aquellas blusas de campo, antiguo, muy antiguo, pero yo lo vi completamente entero, cómo andaba los pasos y cómo se metió en la pared. Bien, a lo largo de la historia y ahora mismo, ¿cómo explicarlo y hacer un nexo, no? Lo que pasa es que no nos lo cuentan nunca. Yo no sé qué es este señor ni qué había ahí, pero ahora mismo sabemos y hemos tenido la fortuna como periodistas, porque la fortuna de este oficio es preguntar a gente que sabe, ¿no? No de parapsicología ni de misterio, sino de la pura ciencia. Y me refiero a que hoy en día que está investigando a un nivel de lo que sería lo más pequeño, para que todos lo entendamos, el nivel cuántico de la física. Y se dan cuenta de que incluso nuestro cuerpo está formado por entidades, por pequeñas cosas que aparecen y desaparecen, que se desmaterializan, que en lo más pequeño de la realidad ocurren cosas todavía por descifrar. Y si esas cosas que alguien ve con cierta sensibilidad
fuesen algo que sabremos dentro de 2000 años o 3000 años y ahora no sabemos, ¿por qué rechazarlo? O simplemente, ¿por qué pensar enseguida en que son difuntos o muertos o algo escabroso? Claro, cuando ocurren algunas apariciones es lo primero que vemos, porque como en el caso de Aurora, que no es muy habitual, se ven perfectamente las facciones. Habitualmente, y ahora hablaremos, las figuras, sea lo que sea que se aparecen, no son muy claras. Incluso desde el principio de la antigüedad hablan de figuras a las que les falta una parte, o son un fragmento. Hay casos de un fragmento de cuerpo que es el que se aparece, como si otra realidad que no sé cuál es hiciera un esfuerzo por mostrarse en cierto momento, porque yo puedo ir con mis cámaras y estar 20 días en el mismo lugar donde Aurora vio eso y no lo voy a ver nunca, porque no es para mí, y porque en ese momento esa cosa que no sé qué es, quizá no tiene que aparecerse, es alguien concreto en un instante concreto. Lo que sí puedo decir es que no dudo ni un ápice de que ella lo vio, como miles de personas en el mundo. Claro, hay un segundo caso que a mí me puso los pelos de punta, por lo que representa, por lo claro. Es un caso que ocurre en la misma casa, Aurora, sí, unos días después. Poco tiempo después, unos días no, yo creo que pasaron algunos meses. Y entonces pues me voy al baño, yo que soy muy asea. Siempre me estoy arreglando. Y me ducho y entonces suelo ir al otro baño a secarme el pelo y a terminar de darme el retoque. ¿No tenías el recuerdo de la otra historia, normal y corriente? ¿Lo habías olvidado? Yo me acordaba ya de aquello, ni que aquel día me he hecho acordé de nada, ni nada. Pero al salir del baño, mi dormitorio queda a la derecha justo del baño, y al mirar veo que hay una señora en la cama tendida, vestida de negro, mayor, de esta señora que llevan el roete antiguo, y la mujer me mira, pero esa no me gustó, la verdad. Esa me gustó. Como para no. No me gustó porque tenía una mirada como... No. Sí, la del roete no me gustó nada. No, esta era toda vestida de negro, estaba tendida justo boca arriba y con las manos así puestas y fijamente mirándome. ¿Parecía una persona muerta? No, estaba viva mirándome. Pero yo entonces sí que lo que hice fue salirme muy deprisa de aquella parte. Yo allí tuve miedo. Entonces empecé a encender las luces, empecé a abrir persianas y ahora me quedaba la habitación. Y yo dije, bueno, puede ser mi imaginación. Y si no entro y voy a tener siempre este miedo, yo tengo que ser valiente y entrar. ¿Entraste de nuevo en la habitación? Sí. Cuando ya lo tenía todo iluminado y encendido, lo último que me quedaba, y volví. Y allí ya no había nada. La definición, Aurora, porque esto sí que es extraordinario, es una persona que si te ponen una foto casi podrías identificar, o sea, una persona de carne y hueso. Sí, y además el volumen encima de la cama y la cabeza en la almohada y vamos, que era una persona que no era ninguna sombra, ni era... porque una sombra es esto, ¿no? Y eso no es lo que yo vi. ¿Y qué piensas ya después de este segundo caso? ¿Ya no es normal? ¿Relaciones el asunto con la propia casa? Hombre, ya ahí empiezo yo a tener un poco de más... Ya cuando entraba me daba un poquito de miedo. Tengo una radio justo cuando entro y lo que hago es ponerla un poquito fuerte para si hay algún ruido no oírlo. Y todavía eso me tiene a mí un poquito... O sea que cuando voy a la habitación, incluso si voy no me acordaba de encender una luz anterior que tengo, todavía me da a mí un poquito de no sé qué. ¿Expresión de la mujer? ¿La cara que decía? Muy mala leche. La expresión era de una persona como teniendo mucho odio dentro. ¿Odio? Sí, una cosa así como cuando una persona te tiene envidia o no sé. Una expresión que no era cariñosa, que era una ¿Te cosa miraba así. a ti? A mí, fijamente. Y yo que no recordaba ni abuela de esa clase ni nada de mi familia. Mi abuela era muy apañada y muy... Empezamos a investigar, Aurora, y resulta que conectamos con la ayuda del Carlos Cala y del cronista de Morón, y nos cuenta que en esa casa, en ese emplazamiento, ocurrieron cosas, ¿no? En lo que era esa plaza en Morón. Eso es lo que ya después me entero que ustedes investigáis. Y creo que allí sí es verdad que hay muchísima agua, porque allí no se pudo hacer unos aparcamientos porque es que el agua que hay no es imposible agotarla. Creo que por allí pasaba en su día como un río muy cerca. Después contaron que allí había una persona como en la esclavitud, que le hicieron un trato malo, ¿no? Con el tiempo de la Inquisición, pero fíjate tú, yo esta edad y ahora la Inquisición conmigo no me cuadra. Y luego incluso un patio de ejecuciones. Y bueno, lo que es la plaza, o sea, no en la enclave donde está mi bloque, vamos, yo no lo sé, ¿eh? Espérate que yo ahí no sé más para allá o más para acá, pero cuentan
que en los tiempos de la Inquisición y creo que después, pues ejecutaban la gente que robaba y estas cosas, pues la colgaban allí públicamente para que la gente viera. Y viéndolo en legajos y en documentos nos quedamos muy sorprendidos. Yo no sé si tenemos la conexión a las 2:21. Vamos a ver si es posible con la emisora de Madrid, con Radio Madrid, donde estarán nuestros compañeros. Y vamos a ver si me lo comunican, si puede estar escuchándonos ya Carlos Cala. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pido un aplauso absoluto para un hombre de Morón. Pues Carlos, este aplauso es para ti. Quiero contaros una breve historia y ya os he dicho que esta noche no vamos a recoger, vamos a disfrutar, vamos a tener hasta humor, que es a veces lo que hay que tener ante algunas cosas que ocurren. Pero sí me gustaría casi en un titular contaros de Carlos Cala. Bueno, es uno de los fundadores del equipo de Milenio 3. Carlos Cala es de Morón. Carlos Cala hizo su carrera en Radio Morón. Carlos Cala se marchó a Madrid buscando un futuro como periodista. Para mí es el hombre que mejor cuenta las noticias de este país. Pero además Carlos Cala es, además de compañero, la persona, para que veáis la conexión de Milenio 3 con Morón, que eso mucha gente no lo sabe, la persona que un día, hace ahora casi 8 años, hizo posible, con su valentía, subir a la planta noble de nuestra casa, la cadena SER, y provocar, casi de forma, no sé de qué manera lo hizo aquí el amigo Carlos Cala, una entrevista en la cual un tal Iker Jiménez, con ciertos documentos, iba a plantear a la cadena más poderosa de España, donde hacía mucho que no se tocaba el misterio, que hubiese un programa que igual se podía llamar Milenio 3 o algo así. Si no es por Carlos Cala, que es de Morón, no estaríamos ahora aquí y este programa pues no habría nacido. Y por eso me gusta mucho, porque Carlos tiene pasado mañana unas revisiones y el médico le ha impedido venir. Él es el que debía estar aquí más que nunca y yo le prometo que estaremos aquí de nuevo y él estará aquí. Y os pido, como única excepción, para este compañero vuestro que ha nacido donde vosotros, otro aplauso. Carlos Cala, amigo, va por ti. Yo sé que a nadie le hacía más ilusión que a él. Yo sé que a nadie en este país le hacía más ilusión que a él estar aquí esta noche. Pero bueno, yo dije en espíritu o en voz, porque la voz ya sabéis que es la que pone él siempre al programa, está. Carlos, buenas noches. Buenas noches, estoy encantado de que estéis en mi pueblo, a pesar de que yo no pueda estar, pero bueno, muchas gracias por todas esas cosas que has dicho y muchas gracias a todas esas personas que han acudido a la cita de la nave del misterio. Yo sé que eres tímido y que estás muy emocionado ahora mismo, porque lo sé. Y bueno, esto es la radio y es la vida, ¿no? Estamos escuchando a una buena amiga tuya, Aurora. Tú nos contaste la historia, Carlos, y tú incluso, aparte de otras muchas cosas que ocurrían en Morón, estuviste en la casa de Aurora haciendo una crónica, contándonos, y la sensación es, oye, y el reportero cuando está en esa casa donde ha habido esas apariciones tan concretas, ¿siente también algo? ¿Ese sentimiento solo va con los testigos o una persona con un micrófono que vaya y sabiendo estas historias puede sentir también como si quedase algo? Pues fijaros que yo conocía la historia desde hacía muchísimo tiempo, porque como dices, me une con Aurora una gran amistad desde hace muchísimos años, y la historia la conocía, pero bueno, casi desde el principio de conocerla a ella. Y sí, yo que no siempre había pensado que era una persona muy poco sugestionable, me di cuenta esa noche que yo no sé si era sugestión o qué, pero algo extraño sí que sentía yo al escuchar allí en persona, en la viva voz de Aurora, esta historia que os ha contado y que nos ha contado varias veces ya en este programa, pues sí que sentí escalofríos, porque además estuvimos durante unos momentos del programa en aquella habitación, estuvimos sentados en aquella cama. Y pues qué quieres que te diga, sí que se siente algo algo raro. Mucho miedo tenía. Oye, Aurora, Dime. Y tú te lo tomas con humor, que me parece fantástico, pero ¿estas apariciones han vuelto en alguna otra ocasión? En mi casa no. Verá, espérate, que me parece a veces que veo algo pasar, algo que presiento que está detrás de mí, pero que yo ya no veo imagen, ahí no veo imagen. Veces que estoy sentada y a lo mejor me pasa algo muy frío por una parte de la cara.
Esas cosas sí me suelen seguir pasando, ¿verdad? Yo estoy en la cocina y de pronto es como si algo pasara. Pero bueno, ya la imagen no. La imagen tan fuerte de esos dos personajes. No, pero ya fuera de casa, en otra casa que tengo de recreo, sí me pasaron dos cosas, que es lo único que me ha pasado ahí. Si me permite que te lo diga, hombre, yo te lo cuento. Y fue que un mediodía, por la tarde solemos ir a dar una vuelta, mi marido y yo, a regalar flores, en fin, a arreglar ahí un poco. Y yo tenía ropa tendida y recogí y empecé a doblar, pues yo soy muy ordenada. Y entonces pues nada, me quedo en el salón, estoy doblando mi ropa y de pronto a mi derecha, que tenía un sillón cerca de una chimenea que tengo, pues veo un chaval sentado, joven, unos 30 años, no le echaba más, con su camisa de raya. Es que veo la persona sentada ocupando el sillón. El chaval estaba muy feliz. Pues es que las expresiones yo te las puedo decir porque es que estaba feliz, estaba mirándome, sonriéndose, pero yo me puse malísima. O sea, yo solté la prenda, me fui fuera, me senté en el filo de la piscina y mi marido, ¿qué te pasa? Y es que me puse bastante mal. Clarísimo otra vez, la imagen de un niño, de un joven sentado. Yo creo que unos 30 años, una estatura media y feliz. Iba en camisa, llevaba nada más que una camisa, que llevaba la manga así, remangada, y cruzado de pierna como se cruzáis los hombres así cuando estáis a gusto sentados en el sillón. Y no podía haber nadie. Y no había nadie, nada más que mi marido y yo, ni ladrones no había allí. ¿No ha vuelto a ver? No, sí me han llamado. Y de testigo tengo a mi hija que está por aquí por el público, de que una mañana estaba preparando un desayuno y entonces escucho decir mamá, como que quería algo, y yo le contesto que quería, pero ella no me contestaba, y entonces como que me enfadé un poco. Le digo, ¿qué quieres? Que te estoy contestando y no terminas de decirme lo que quieres. Y entonces me dice, mamá, yo no te he llamado. Y estaba mi marido y mi hija, y los dos escucharon la voz. ¿Escucharon los tres a la vez? ¿Escuchasteis la misma voz, mamá? Decía mamá, ahora yo ya hasta ahí que te puedo contar. Películas como El sexto sentido y tantas otras popularizaron historias de gente que de repente ve algo y puede que no tenga nada que ver con ellos, sino que están justo en ese instante preciso. Claro, con tanta definición es curioso, pero es que, lo repito, si rascamos encontramos a mucha gente. Lo que pasa es que no toda la gente es tan valiente para contarlo. Están muy atentos Pepe y José Luis, ¿qué opináis? Sé que habéis recogido muchísimos casos, pero si fuera brevemente sobre esta historia, que son cosas clarísimas, y no en alguien especialmente interesado en estos asuntos, ni mucho menos, como el que ve. Ahí está. El problema es que puede tener varias explicaciones, partiendo de la base que es real, que ella ha visto o ha querido ver lo que ha visto. En primer lugar, puede ser una huella energética. Allí han pasado cosas, han sucedido hechos bastante turbulentos, luctuosos, y entonces esa energía queda. Hay una parte de energía remanente, efectivamente. Pero tan clara, es raro, ¿verdad? Que se vea tan perfecto. Pero el que se vea perfecto depende del que lo ve. Exactamente. Ella es una persona sensitiva. Interesante. Y entonces es capaz de captar muy bien esa energía con la misma forma que tenía o con la misma forma que esa energía intencional a veces quiere hacerse ver. Porque hay algo oculto en esa persona, en la muerte de esa persona, en el fallecimiento de esa persona, y hay una programación en los momentos premuerte como diciendo, tengo que dar a entender esto, tengo que hacer saber esto. Y personas sensitivas como Aurora, por ejemplo, captan una imagen, captan un nombre, captan una visión. Esa es una explicación. Otra explicación es un pensamiento gráfico. Es decir, un pensamiento que ella tiene, que ha gestado en su mente desde a lo mejor hace 20 años y que en ese momento, por lo que sea, por una asociación de olores, de colores, de imágenes, se plasma y ella cree a ciencia cierta y con toda absoluta fiabilidad que lo está viendo en el mundo exterior cuando también, lo está viendo en la parte interior. También puede ser una imagen transmitida. Es, por ejemplo, cuando una persona que tiene poderes mediúnicos entra en un momento de su vida, ve algo, por eso digo, yo siempre he dicho que estas personas que echan las cartas, que ven esto, no puede tener unos poderes los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10. No, eso se presenta en un momento determinado. Como flashes. Flashes, exactamente. Puede ser que tú hayas servido como una central receptora
y hayas visto esas imágenes. Pero lo que más me preocupa es esa voz de mamá y que la hayan escuchado 3 personas. Es rarísimo, ¿verdad? Eso es muy raro. Yo por supuesto, claro, ya me sale la vena periodística. Yo por supuesto aquí lo que haría ya es una investigación a fondo y ante todo intentar hacer psicofonía, porque ahí puede llevarnos una sorpresa. Claro, el asunto es si esto rompe la tranquilidad de una familia, y quizá lo mejor, lo que siempre se recomienda es tampoco hacer mucho caso, ¿no? No, por supuesto, porque, claro, tampoco sesionarse con eso. Exacto. Ahora después vamos a contar un caso de aquí de Morón que sin obsesionarse puede tenerlo como una persona, una amistad allí, se ha acabado. La explicación, por ejemplo... Uno más en casa. La explicación Tal vez no lo quieran tener y es mejor dejarlo de lado y hasta que desaparezca. Pero ¿no? si está, ¿por qué no? La explicación decía de que las 3 personas oigan la misma voz puede ser una transmisión telepática. Se puede explicar. Hay una perfectamente. sensibilidad especial en esas personas de la familia. Ella tiene una capacidad de transmisión exactamente, telepática muy grande, la que transmite es ella. Hay mucha gente que tiene ese don, esa sensibilidad, y que no tiene nada que ver con los personajes que estamos acostumbrados, que dicen que ven el futuro, que no sé qué, porque eso son cosas que yo creo que escapan del control de cualquiera. Hay veces que no, hay ciertos momentos en los que hay gente que nunca ha tenido ninguna aparición, ninguna visión, y en un momento determinado tiene alguna visión. No tienes por qué ser ni nadie especial, ni nadie sensitiva, ni tener poderes, ni tener dones. Hemos escuchado muchísima gente contar muchísimas cosas, pero me gustaba mucho tener aquí a Aurora como una persona normal, con una vida normal, con sentido del humor, pero que repentinamente, en unas ocasiones muy concretas, ha visto eso que ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué se representa ahí? ¿Por qué de esa forma? Y me gusta mucho que lo cuente aquí, que es su casa. Aurora, un placer como siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Ahora, mientras Aurora se despide, me dice que no va a tener miedo. Y creo que es la actitud perfecta. Ahora bien, a mí me pasa eso de la señora de la cama. Y todavía estoy corriendo, o sea, llego a donde llego. Bueno, o sea, te pasó una cosa peor en una cama Herrera, donde habían llego. pasado cosas extrañas en la casa de la niña de Vallecas. Por cierto, que ahí se decía mamá, se oía mamá. Por eso, la psicofonía, la voz que escucharon de mamá y la cama me ha recordado también a ese caso en esa cama donde tú te sentaste y cuenta la historia. Oh, pero es que voy a quedar mal, entonces tampoco... Da igual, ya lo hemos revelado, así que... No, pero es verdad, en la famosa casa del Poltergeist de Vallecas, que curiosamente, si uno ve el informe de la policía, resulta que la policía describe que en un pequeño baño la familia llevaba mucho tiempo oyendo mamá, mamá, y luego la policía investigó y lo pasó francamente mal. 4 inspectores de policía, hemos mostrado el informe muchas veces, pero una historia menos conocida es que yo la primera vez que voy a esa casa veo una cama llena de muñecas de niña, ¿no? Mira ayer ahí lo que pone. Si llego a escuchar esto en aquel momento no entro en la casa y veo una cama, imaginaos, llena de esas muñecas de porcelana y muñecas de peluche, porque la niña, hasta ser una jovencita, jugaba con eso y la niña había muerto haciendo la ouija. Y la policía extiende ese expediente. Y recuerdo como si fuera hoy, era una casa, me acuerdo de la habitación sin ventana, con una opresión muy fuerte, pero una casa normal, de un barrio obrero normal, donde la vida es normal, no es ningún castillo, ninguna mansión, ningún lugar extraño. Y yo recuerdo como si fuera hoy que me senté en aquella cama preparando las cámaras y le dije al padre Máximo, me acuerdo perfectamente, bueno, Máximo, ¿y su hija dónde falleció? Y me dice, ahí, en la cama donde estás. Y yo di un salto, como pocas veces alguien ha dado un salto, os lo digo de verdad y para desdramatizar un poco el ambiente, porque claro, la gente se piensa que uno no tiene miedo. Y a mí me parece encomiable actitudes como la de Aurora, ¿no? Enfrentarse al fenómeno sin temor, sabiendo qué es lo que está ahí, un espejo de algo, pero es que mucha más gente nos ha contado cosas, y yo quiero que conozcáis a otra compañera de la emisora. Ya veréis, vamos a disfrutar de otro caso impresionante, que es Ana María Gutiérrez, que es comercial y publicitaria de Radio Morón, que nos ha contado unas cosas en la comida impresionantes, de esa España yo creo que auténtica, donde se contaban muchas de estas historias y que
ahora nos da como más prurito contarlas, pero que estaban ahí, que se contaban, que se sabían, y que muchas veces gente muy normal describe cosas que cuando vas a un informe de Inglaterra, de Francia, de Italia, vayas que es lo mismo. Y tú dices, si coincide de esta forma, ¿no estará la gente asomándose a un balcón viendo algo que se ve de vez en cuando? ¿Y qué es? Pocas historias tan terroríficas como las que nos va a contar, y se le agradezco especialmente, otra vecina de Morón. Ana María, pasa por aquí, por favor. Un aplauso, por favor. Y es que muchas veces, cuando venimos de viaje, una de las cosas en las que nos sentimos afortunados es compartir con la gente de la radio, de las emisoras de cada lugar, y de todo. Hay gente más escéptica, gente más, digámoslo así, animada o ligada con estos temas, y gente que se atreve a contarlo. Y muchas veces empiezan a salir casos y casos y casos, y yo creo que son casos que forman parte de verdad de nuestro patrimonio. Y yo creo en ellos y creo en contarlos. No sé lo que son, pero sé que la gente los vio. Y esa pregunta está ahí y es suficientemente potente para que la tengamos en cuenta. Ana María, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Morón. Un placer tenerte aquí. Nos has contado una cosa esta mañana. Bueno, primero, para no meternos así de lleno, porque es una cosa más personal, nos hablabas de un cortijo. Tenemos que investigar eso, Ana María. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Yo, a través de un familiar mío, una prima hermana mía, lo que pasa es que ella no está aquí ahora, está en Sevilla, no he podido contactar con ella. Me dijo que había un cortijo por aquí, por esta zona, no sé exactamente cómo se llama y tampoco el lugar exacto. Entonces me dijo que había un cortijo que estaba el diablo, por decirlo de alguna manera, que todo el que entraba allí pues salía con escalofrío, con los vellos de punta y con mucho miedo. Entonces dice que hicieron un círculo de sal para que nadie entrase por allí. Y ahora está ese, en algún lugar, un cortijo abandonado con un círculo de sal, que nos parecía una imagen tan potente, como muy cinematográfica también. Y yo pregunto aquí, ¿alguien sabe o ha oído hablar de ese cortijo? Un silencio sepulcral ahora mismo. Y si alguien lo sabe... Y si lo sabe, no lo dice. También. Pues oye, os prometo que vamos a investigar. Y si hay algo importante, lo contaremos. Y si hay algo explicable, lo contaremos, que es nuestra función. Quiere decir esto que toda Andalucía, en realidad, bueno, toda España, todo el mundo, está lleno de historias de este tipo. Algunas, evidentemente, se van contando de boca en boca y llegan a convertirse casi en leyendas. Puede que haya una leyenda que genere eso, una leyenda mítica antigua, pero casi todas las leyendas tienen algo de verdad. Ahora, cuando una vive un acontecimiento y quien se lo cuenta a su propia madre, la cosa cambia, cuidado, que es la propia madre la que transmite algo a su hija porque lo vivió. Hay muchísimos casos. Yo no sé por dónde empezar con esta historia, Ana María. Es tu madre en una casa concreta, también, como decimos siempre, tan normal como cualquiera otra, ¿no? Sí, una casa de campo. Concretamente es una aldea llamada Pozo Amargo, está entre Coripe y Morón. Entonces, allí en esa aldea estaba habitada por muchas personas. Antiguamente, sabes que las personas, bueno, pues vivían en el campo mucha gente, no es como ahora que se han desplazado hacia la ciudad. Bueno, pues mi padre trabajaba en la construcción y terminaba tarde, pero cuando terminaba se iba a una venta de allí de la aldea, que le decíamos la casilla. Se iban allí a jugar al dominó con sus compañeros de trabajo y venía tarde. Era en verano y mi madre, pues, mientras venía mi padrino, me acostaba con ella. Yo era pequeñita y me acostaba con ella. Entonces me contó y esta tarde he podido hablar con ella y se lo dije. Digo, mamá, ¿puedo contar tu historia? Y me dijo que sí. Entonces me la volvió a contar. Y me dijo que estaba conmigo, los brazos, estaba acostada y me tenía mi cabeza en sus brazos. Y de pronto ve una cabeza de una señora, la cabeza cortada, una señora con el pelo largo y cogida así por el pelo, que se venía hacia ella. Entonces ella tuvo mucho miedo y me abrazó y empezó a rezar. Y se fue. Entonces ella, todo su afán era protegerme. Pensó que se había quedado un poco dormida, pero vio que no, porque le volvió a pasar 3 veces más, 3 noches seguidas más. ¿Siempre en el mismo lugar? Siempre en el mismo lugar y la misma cabeza, siempre. Una cabeza de una señora con el pelo largo, cogido hacia arriba y se venía hacia nosotros, hacia la cama. Entonces ella me abrazaba y me dijo que sentía tal, no era miedo porque ella no le daba miedo, pero sentía tal escalofrío que la sábana, dice que se le levantaba hacia arriba, o sea, que la sábana se le despegaba del cuerpo, de la cosa que le entraba, empezaba a rezar y se iba. Y así siempre con el rezo aquello desaparecía. Sí, siempre que rezaba. Estaba perfectamente despierta y lo has hablado con tu madre, sí, que se lo agradecemos un montón, de verdad. Esta misma tarde
para pedirle permiso y le doy las gracias personalmente, porque estas historias se cuentan muchas veces solo en familia. No hacemos ningún favor si no las contamos. Cuando es una madre, un padre, alguien del que no puedes dudar. Claro, es una visión tan compleja que no es que uno vea una sombra. Era una cabeza de una mujer joven, ¿le recordaba a alguien esa mujer? Sí, ella dice que cree que era una señora que ella conocía. Ella era mayor, la señora, pero que cree que era esa señora. O sea, que ella lo veía perfectamente, que era una cabeza que veía perfectamente, que no era una sombra ni nada de eso. Y me contabas que en esa casa hubo un crimen, pero creo que de un hombre. Pero me dijo ella que no, que era una mujer. Porque yo te comenté esta tarde cuando estábamos almorzando que creía yo que era un hombre, pero ella me dijo no, era una mujer. Pues le dije, mamá, era un hombre, y dice no, una mujer. Vamos a ver, años antes de estas apariciones, ahí muere alguien antes de que tu familia vaya a vivir ahí. Y era allí, seguramente. ¿Qué opináis? Desde luego son casos de un nivel impresionante, ¿eh? En cuanto a la iconografía de lo que se ve. Se lo estaba apuntando a José Luis, y también te habrás dado cuenta, las 3 noches, el número cabalístico. 3 noches. 3. Eso es cada 3 noches. Eso es muy importante. Yo creo que es un mensaje de la mente, algo del inconsciente que trata de revelarse. O sea, no algo ajeno, no un difunto como todos tenemos un poco metido aquí, ¿no? Porque es lo primero que acudimos, sino algo que está dentro de nosotros. Yo no descarto nunca ninguna posibilidad. Cruces de esferas, roces dimensionales, apariciones de energías remanentes que quedan allí después, sobre todo, de que hayan pasado hechos trágicos, pero yo creo que en esos casos son casi oníricos por la situación, por el momento, y entonces creo que son afloraciones de determinados niveles muy profundos del inconsciente que lo que tratan es de dar un mensaje que en este caso es de miedo, evidentemente, en este caso causa miedo. La única persona capaz de interpretar ese mensaje es la persona, que ve el fenómeno. Siempre se ha hablado, compañeros, de ese umbral entre la vigilia y el sueño, muy peligroso, entre comillas, claro, me refiero para las ensoñaciones y visiones. Desde las más primitivas culturas, las ensoñaciones han sido como una conexión con el otro lado, y pasan cosas. Una cosa, Carmen, yo no sé, tenemos el 7640, como siempre, activado, y la página cadenaser.com. Yo no sé, en este giro que hemos dado al programa, con estas historias tan fuertes, ¿qué opina la gente? Pues fíjate que nos decían a través de la página web de cadenaser.com que a lo largo de su vida ha tenido unas fuertes experiencias hasta que su padre murió. Fue tan fuerte lo que le pasó que ella cerró la puerta, no quiso volver a saber nada. A ver si hacéis mención de las apariciones ocurridas en las carreteras de Morón. Un saludo a todo el equipo. Ahora lo vamos a comentar con Carlos. De un vecino del pabellón Blas Infante. Pienso que las evidencias de tecnología del pasado, vinculadas a seres llegados tanto del cielo como desde el subsuelo, son un indicativo de que no estamos solos desde el principio de los tiempos. También nos dice Eduardo desde Almería que cuando tenía 11 años se despertó de un sueño, notó una presencia que le llamaba, que le despertaba. Al día siguiente descubrió que una amiga suya había muerto y sentí que era ella quien me despertó. Se sigue investigando lo que es el sueño, tampoco sabemos qué es el sueño. Quiero recomendar un doctor sevillano, doctor Escudero, le hemos entrevistado en alguna ocasión. En Sevilla se está investigando el sueño como en ningún otro lugar del mundo, y están investigando lo que llaman fase REM, esos movimientos oculares rápidos. Cuentan, fijaos si no es misterio, que hasta el feto, o sea que todos hemos pasado por eso, el feto pasa un tiempo en el vientre de la madre metiendo los ojos hacia adentro como si fuera programado por algo. Nosotros, todos vosotros, cada noche, 4 o 5 veces entráis en fase REM, movimientos oculares rápidos, y sin que nadie pueda explicarlo ni sepa por qué, vuestros ojos, los vuestros, los míos, todos se meten hacia adentro, hacen unos movimientos rápidos, y ahí se queda grabado los sueños más importantes, los sueños donde somos parte de una historia, los sueños donde pasan cosas que van a marcar nuestra vida. ¿Qué es la fase REM? Respuesta: sabemos cómo se produce, no sabemos qué es. Ana María, cosa importante, tu madre era consciente de que no estaba soñando en ningún momento, era en plena vigilia. Mi madre me ha dicho que efectivamente ella estaba completamente despierta, que por nada estaba dormida. Además, mi madre no tenía miedo, ella no le daba miedo. Cuando lo ha contado esta misma tarde, te lo has recuperado para que lo cuentes aquí delante del público y delante de toda España, ¿ella qué sentía, qué sensación tenía? ¿No le ha costado decir, bueno, esta es la verdad? No ha tenido dudas de lo que le pasó. No, que va, me lo ha contado tal y como me lo contó hace más tiempo, y además ella me lo dijo, no tengo miedo, ni tuve miedo. Perdona, Enrique, esa visión que tiene tu madre, ¿siempre en el mismo lugar? Sí. ¿De la casa?
en la habitación. Bueno, las 3 veces que lo tuvo fue en el mismo sitio. En el mismo sitio, ¿verdad? Y es muy posible importante, que esté captando ¿Por qué? energía. Porque puede que capte energía. Pero que hay que investigar esa mujer porque, según dices, que esa señora la conocía tu madre. Me dice ella que... ¿Era familiar su rostro? Sí, su rostro le era muy familiar. ¿Sabe qué pasó con esa mujer? Ella no lo sabe, no lo sabe lo que pasó con ella. Ahí voy yo. Si es en el mismo lugar de la casa, y ahí donde siempre ha estado esa aparición, digamos, ha manifestado esa entidad, ahí ha pasado algo en esa... Posiblemente le ocurriera algo a esa señora. Sería conveniente investigarlo y a ver si es una muerte violenta o... Claro, la sensación esa de que algo se queda, ¿no? Pero claro, también tu madre tendría una sensibilidad, seguro que es una persona muy especial. Me ha dado la clave José Luis Hermida, me parece muy interesante. Hay gente que lo ve como más borroso, gente que seguramente no veamos nada, porque eso está o no, quizá porque no podemos verlo, y gente con una claridad, una pureza que ve eso tal y como se representa. Una cabeza cortada. Carmen, lo increíble, lo que no sabrá seguro la madre de Ana María, es que hay muchos casos en la casuística mundial donde han aparecido una cabeza o trozos de cuerpos diagnosticados, digamos, en los grandes libros de la parapsicología mundial. Sí, sobre todo yo recuerdo casos de la Inglaterra de finales del siglo XIX, en la que sí había algunos grandes castillos supuestamente encantados donde aparecía esa cabeza cortada por los pasillos como si fuera vagando por esa oscuridad de unos castillos, de unas edificaciones tan sumamente grandes, pero siempre se ha quedado como en una leyenda. Ahora sí, no creo que todas las apariciones tengan que ver con los sueños, no creo que toda la gente que ve cosas extrañas, teníamos a Aurora antes, en pleno día, mientras está haciendo una cosa tan normal como pintarse el ojo para salir de casa, ve una señora tumbada en su cama y una señora, pues la verdad que por el físico que tenía es aterradora. Cuando a alguien le pasa eso, lo mejor es lo que hizo ella, coger la puerta, irte, desaparecer durante un rato y luego volver tranquilamente. Porque sí que es cierto que muchas veces, o cuando estamos estudiando, nos juegan malas pasadas, también la propia vista que está cansada y parece que alguien nos pasa por detrás de la puerta. A mí me ha pasado. Yo estudiaba de noche siempre en la carrera y ya veías de todo. A las 6 de la mañana, cuando llevas muchas horas detrás de los libros, parece que te pasan personas por detrás o que es la misma vista la que te juega malas pasadas. Pero cuando son las 2, las 3 de la tarde, estás completamente consciente de lo que estás viendo. No todo se puede explicar con los sueños REM, con los movimientos de los ojos REM, ni con los sueños. No, si yo intento explicarlo, lo que intento decir es que esa realidad que está ahí siempre ha sido importante para los antiguos. Los antiguos sabían mucho, ¿no? Hay una cosa curiosa, el espejo. El espejo muchas veces produce una sensación autohipnagógica. Es como si me metiera hacia mí mismo. Estoy mirándome al espejo, estoy relajado, estoy tranquilo, estoy con una luz tenue. Normalmente el espejo está iluminado por una luz tenue y sobre todo en unos momentos de cansancio físico, o no tiene por qué haber exactamente ese cansancio físico, se produce una especie de introspección hacia adentro, una especie de que yo proyecto en ese espejo imágenes que tengo en mi inconsciente. Eso sí se ha demostrado. Y por lo que decía Carmen hace un momento, efectivamente es totalmente cierto. Hay en Inglaterra casas, pero aquí en Tomares tenemos un caso que hemos investigado nosotros, donde una anciana se aparece por un pasillo con la cabeza suya en la mano. Una anciana que fue fusilada por el ejército francés en esa zona. Personas normales y corrientes. Nos ha costado mucho y mucho tiempo y otros compañeros han hecho antes dignificar esto, que simplemente son sucesos que nadie explica, pero que a veces, como si fueran diapositivas, se intercalan con nuestra vida. Ana María, ha sido un placer, un abrazo muy grande y otro abrazo para tu madre, que hoy también ha sido protagonista. Gracias. Un placer para mí, gracias. Le pediría al director de Radio Morón, a mi amigo Carlos Camacho, que subiera rápidamente. Me ha contado un par de flashes hoy. Hoy es que hemos recibido mucha información, amigos, aquí en Morón. De esos que la mente del periodista se queda ahí, ¡pum! Y dice, caramba, vaya historias, ¿no? Vaya historias. Están cayendo muchos rayos en España estos días. Veía los informativos y decían que había caído una cantidad de rayos impresionante. Pido un aplauso, por favor, para Carlos, el director de Radio Morón, Cadena SER, que ha hecho posible esto hoy. Carlos, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Buenas noches a los presentes y a los oyentes. Oye, Carlos, gracias por todo, ¿eh? Gracias a ti por estar aquí en Morón de la Frontera, por venir a Andalucía, por venir a la provincia de Sevilla y por venir a Morón. Esta es tu casa. Gracias, Carlos, gracias. Bueno, y de felicidades verdad. Por ese 50 cumpleaños. 50 años. 50 años cumple Radio Morón. Enhorabuena.
Enhorabuena, chicos, de verdad. 50 años no es nada fácil en este mundo hoy en día. 50 años, ¿eh? Gracias. Una de las emisoras de la cadena SER. Pues fíjate, Carlos, que nos están tratando junto a su esposa, su hija Sonia, todos, maravillosamente, de verdad, y lo decimos porque es de corazón. No es fácil, es curiosa la vida en un lugar que ha permanecido junto a una base. Me contabas que cuando entrabas, por ejemplo, en la base, a ver, era como Estados Unidos en mitad de Andalucía. Vamos, Morón ha tenido siempre muy buena relación con la base, desde su creación en 1940, como entonces se llamaba Escuela de Caza Vázquez Sagastizábal. Pues Morón siempre ha tenido muy buena relación. Cuando yo era pequeño, mi padre era muy amigo de un militar norteamericano y yo todos los fines de semana, durante varios años, pasaba allí siempre los fines de semana. Aquello era un pueblo de Estados Unidos ubicado aquí. O sea, con sus cines, su bolera, su hotel. Gente jugando al béisbol, los niños, ¿no? Efectivamente, yo iba allí a una casa, era un chalet de los que aún sigue yendo allí a jugar al béisbol, vamos, con ellos. Y teníamos muy buena relación y tenemos Morón con la... Entonces había dos bases, como digo, una era la base americana y otra era la base española. Hoy en día, desde hace ya muchos años, es una base española bajo pabellón español, pero con utilización también conjunta con los estadounidenses. Carlos, la gran clave, lo que dice mucha gente, vosotros sabéis bien, Pepe, José Luis, es qué cantidad de casos, por ejemplo, de cosas extrañas de ovnis y apariciones en carretera. Por ejemplo, Carlos Cala, ¿sigues por ahí? Aquí sigo, claro. Escuchando un montón de historias de tu tierra, Carlos. Interesantísimas. Aunque sean un titular, compañero, porque también nos trajiste este caso, en las carreteras cercanas a la base se han contado historias, ya no de luces, que serían a mitad de camino entre lo que hemos contado al principio y lo que hemos contado ahora. Apariciones en la carretera, ese caso que tantas veces ha contado, pero aquí en Morón y con testigos. Sí, apariciones en la carretera, por ejemplo, uno de los casos más llamativos, de los que hemos hablado aquí también en Milenio, pues a 4 personas que iban en un coche, una noche se les apareció en medio de la carretera, casi ya llegando a Morón, en la carretera de la base, se les apareció un colegio entero de niños con sus ropas de colegio y el profesor, lo que se supone que sería el profesor, cruzando a la carretera y alzando la mano para dar el alto al coche en el que iban las 4 personas, que las 4 vieron esa imagen y en ese instante empezaron a cruzar. ¿En plena madrugada, Carlos? Sí, era por la noche, no llegaba a ser madrugada, entrada a la madrugada, pero sí era por la noche tarde, y en ese momento, cuando el coche con las 4 personas se para, empiezan a cruzar niños de un lado a otro de la carretera, y cuando han cruzado todos, pues todas las figuras desaparecen y allí ya no ha pasado nada. Y unos niños y un profesor de un aspecto, nos contaban los testigos, a los que mandamos un gran abrazo. Una serie de cuestiones médicas les impiden estar esta noche aquí también, pero nos contaban que eran niños como de otro tiempo y que fueron pasando pues como si hubiera habido alguna vez una excursión hace muchos años justo ahí. Pues sí, mirando incluso algunos hacia el coche, y pues nada, pues como si fuese algo normal, como si fuese a plena luz del día y cruzando la carretera. No es el único caso, porque hay otro caso también, no sé si recordarás, hicimos un apartado especial en Milenio, nos lo contaron Rafael y María, ellos venían por la carretera esta de la base también, y de pronto vieron una figura de una gran estatura avanzando rápido por el arcén en dirección contraria a su vehículo, hacia ellos. Era una figura ataviada con una especie de túnica. Es curioso que ellos destacaban que no le veían los pies a esta figura, y que cuando el coche pasó por su lado, esta figura los miró, los siguió con la vista, y después, cuando el coche terminó de pasar, Rafael y María miraron por el retrovisor y ya no vieron nada. En fin, historias que en el fondo nos remiten a lo mismo. Son los lugares, son las personas, ¿qué son? Pero ocurren. Otra cosa mucho más pragmática, más racional, más real, para mí, misterio en todo. Hoy mismo veía el informativo y decían 2.000 rayos, creo, sobre Madrid, sobre España, una barbaridad. Está pasando de todo, porque por la zona de Levante anoche, hablaba yo con la familia, y aparte de los rayos, cuando estaba en plena tormenta, además ha habido terremotos que se han notado en toda la zona de Levante, aparte de los rayos que han caído. Carlos, en el mar. En Madrid tremendo, ¿no? Impresionante anoche. Además es que estaba llegando a casa de la radio anoche y tembló como el suelo. O sea, fue como un estruendo tan brutal, que además iba con otro compañero de la radio en el coche, y tembló el suelo. O sea, nos quedamos además perplejos los dos mirándonos. ¿Qué es esto? El rayo ha debido de caer aquí al lado, porque impresionante, anoche fue impresionante. Hay muchas historias de algunas personas que le cayó un rayo varias veces y no los mató, que parece imposible, de milagro,
¿verdad, Carmen? Y el último rayo cayó sobre su tumba y la partió. Sí. Por No ejemplo. le mató en vida, O sea, pero ya hay muerto, historias le increíbles. remató. Carlos me contaba una historia que a mí me ha dejado como... yo recuerdo una imagen, como un flash, de un hospital, el Museo de Antropología Reverte Coma, y había fotos de gente afectada por los rayos, y la columna había hecho de base y se había quedado como un zigzag. O sea, la columna se había convertido en el rayo. Tú me contabas un dato impresionante que tú has vivido trabajando en el hospital, Carlos. Yo, aparte de la comunicación, yo soy ATS y desde 1976 a 1991 estuve trabajando en urgencias del Hospital Universitario Macarena de Sevilla. Y entonces estaba en un departamento que se denominaba entonces recuperación de urgencia, que el que llegaba allí llegaba muy malito. De ahí ya se derivaba a otro sitio. Y en 15 años que estuve allí, pues asistí a varias personas que habían llegado ya cadáveres y que les había caído un rayo. Y en las plantas de los pies es donde aparecían siempre dos agujeros negros ennegrecidos, que es por donde salía, donde le había caído el rayo, a lo mejor la cabeza, y por ahí había salido la descarga. Había hecho de pararrayos humanos, y todos los afectados por esta muerte, que es brutal y que ocurre en España, y en esta zona ocurre, dos agujeros en los pies. Yo creo que es el inicio, como tantas otras cosas, ¿no?, de una novela. Un novelista, un Dan Brown, te escribe esto de inicio y dices, bueno, vaya imaginación. Y ocurre. Tantas cosas pasan que son increíbles, que son parte de nuestro ambiente cotidiano y que queremos contaros. Nos quedaba una pequeña cosa de un personaje que fue importante aquí, aunque sea casi pues como resumen, para que veáis que hasta personas que han dejado su nombre en la historia tienen su conexión con el misterio. Yo no sé si muchos aquí conocen, sé que en Andalucía hay, bueno, pues incluso una especie de corriente que reivindica la figura. Bueno, fijaos que hasta el gran escritor Manuel Barrios hizo un libro que se llamó El sacristán del diablo, vida mágica de Fernando Villalón. Ayer yo hablaba con los compañeros de Radio Morón sobre Fernando Villalón y no me di cuenta y me dicen, mira para atrás, y estaba justo calle Fernando Villalón. ¿Y la fundación que está aquí? Vamos a ver, ¿por qué es interesante recuperar este personaje y que mucha gente de todo el mundo escuche hablar de él? Con esta fotografía tan impresionante, que es la de la portada del libro de Manuel Barrios, que ahora mismo ponemos ahí como encabezamiento. Bueno, pues era un poeta, pero también le llaman mago, le llaman esotérico, le llaman practicante de ritos extraños de iniciación y de brujería, le llaman alquimista, le llaman cabalista, personaje de novela, evidentemente. ¿Qué sabemos del Carmen? Pues sabemos que nació en Sevilla el 31 de mayo de 1881, en casa de su abuelo materno, en el actual convento de las Hermanas de la Cruz, aunque se cría junto a sus padres, los condes de Miraflores, aquí, en Morón de la Frontera. Estudia en el colegio de los padres jesuitas, San Luis Gonzaga, en el puerto de Santa María. Allí coincide con otro grande, con Juan Ramón Jiménez. Después comienza la carrera de Derecho en Sevilla, que va compaginando además con la profesión de ganadero. Cuenta la leyenda que Fernando experimentaba para que todos sus toros nacieran con los ojos verdes. Es verdad, dicen que se arruinó. Es una historia preciosa y a la vez triste, porque quería hacer, no sé si qué tipo de experimentos, quería toros con los ojos verdes. ¿Y por qué querría este hombre toros con los ojos verdes? Muchos le tomaban como loco. Dice Manuel Barrios que él contaba cosas muy importantes, las importantes de verdad, y muchos de los contertulios o intelectuales, religiosos, aquí en Morón decían, bueno, ya está Fernando con sus cosas. Luego uno lee esas cosas y caramba, parece que el hombre tenía muy buena información. Y sobre todo afición por el esoterismo, por las ciencias ocultas, por los videntes, a los que acudía con mucha frecuencia, a los rituales mágicos, con los que además él solía experimentar. Al parecer ya desde pequeño tenía, de lo que hemos hablado antes, las personas que tienen una sensibilidad especial. Pues este niño, ya en la casa familiar, cuentan que una chica que iba a profesar como novicia, Sor Cristina del Santísimo Sacramento, así se llamó ya después, siendo ya monja, fue invitada al cortijo de la Boruja, donde entonces un pequeño Fernando le dijo: los muertos nos ven y nos vigilan desde los viejos retratos que cuelgan de las paredes. A la pobre Cristina le daba tanto miedo que por las noches daba la vuelta a esos retratos. Se los podía ver en las reuniones, además, esotéricas, que en la época pues estaban muy de moda. Claro, hay que decir que la provincia de Sevilla, ojo a esto que es interesante, la provincia de Sevilla, junto con Levante y lo que sería, lo que es Barcelona, fueron como las líneas de entrada de una cosa que hoy nos puede parecer muy vieja, muy antigua, que era el espiritismo. Bueno,
Primo de Rivera era uno de los grandes mandos de la escuela espiritista de la época, y tantas otras personalidades que veían en el espiritismo una especie de doctrina, pero que también experimentaban. Además devoraba libros como las clavículas de Salomón, el Gran Grimorio, el Dragón Rojo o el libro de San Cipriano, algunas lecturas que para la época pues eran casi prohibidas. Además de poeta, la gente, como bien decías tú antes, le llamaba brujo, espiritista, hipnotizador. Era muy buen hipnotizador, decía que llegaba a entrar de tal modo en la gente, en la mente de la gente, que hacía con esta lo que quisiera. Les daba órdenes y ellos las cumplían, como si verdaderamente se hubiera metido en la mente del hipnotizado. Practicaba mucho el hipnotismo. También decían que durante meses había vivido en cuevas, comiendo solo pan y agua, y que entonces establecía ciertos diálogos con el propio maligno, con el diablo. Él dejó escrito algunas cosas. Es un poco, en España tenemos algunos personajes parecidos, Diego Torres Villarroel, tantos importantísimos literatos, pero que quizás su sensibilidad, no sé bien qué es. Yo creo que el artista está muy cerca de esos límites de lo extraño, ¿no? Esa gente muy sensible, hablábamos aquí de otros casos, que vinculan a Cenarte esa percepción y empiezan a hacer cosas raras. Por ejemplo, esto que hacía Fernando Villalón, lo hacían muchos eremitas en muchos lugares de España, meterse en cuevas, algunos dejarse morir ahí, enterrarse en vivos, y simplemente meditar o esperar la conexión directa con Dios sin pasar por la iglesia. Eso fue importante en España, las herejías eremíticas. Fernando Villalón sería un eremita en esta zona, de alguna forma, que algunos sitios de las serranías sevillanas tienen cuevas muy interesantes y muy poco conocidas, y ahí Fernando Villalón hacía experimentos que, desde luego, nadie interpretaría en pleno siglo XX ya. Sí, pero como todo hombre también tenía sus miedos, y a él le daba pánico la oscuridad. Por las noches no podía dormir siempre a oscuras porque decía que veía sombras que se abalanzaban sobre él, que al lado de la cama veía cómo se dibujaban algunas figuras terribles y eso le atemorizaba mucho. Eso y la muerte. Fíjate, dicen las crónicas que cuando él sabía dónde había muerto un amigo o en una calle que se había producido un hecho luctuoso, un asesinato, se negaba a pasar por allí. Y dicen algunos biógrafos, algunos muy importantes, hablamos de gente como Juan Ramón Jiménez, hablamos de gente que empezaba a despuntar en su última época como Lorca. Decían que era muy difícil ir con Fernando Villalón por Morón o por cualquier otro sitio porque hacía unas rutas incomprensibles y es que no podía estar donde había muerto un amigo. No podía estar donde había muerto un amigo, y esa oscuridad lo que hacía era que todas las noches dormía con un potente foco encima de su cama porque el pánico era superior al sueño. Los últimos años de su vida, Iker, no fueron los más deseados para un personaje de su altura. Vendió las pocas tierras ya... Era marqués, venía de marqueses. Vendió las pocas tierras que tenía ya. Se instala definitivamente en Madrid con su mujer, con Conchita Ramos, y ya no vuelve a irse de la capital, donde muere el 8 de marzo de 1930, muy joven, a los 49 años de edad, a consecuencia de una infección que tuvo después de que le operaran del riñón. Operación para la que tuvo que pedir dinero, amigos, porque ni siquiera tenía para 250 pesetas. Este hombre de Morón tuvo que pedir a algunos amigos 250 pesetas para poder ser operado. Uno de los poetas hizo el famoso libro Andalucía la Baja. Hay muchas historias que son parte de la cultura, pero poca gente sabrá que Fernando Villalón, hoy gran poeta, yace en una fosa común, tumba de pobre, como ponía en la propia inscripción, y que su vida fue la de ese que se metió en las oscuridades. Un día, estando con varios amigos, les sorprendió, pero lo hizo de tal forma, poco antes de morir, cuentan sus biógrafos, como Manuel Barrios, que a todos les recogió el alma una especie de escalofrío, ¿no? Es como si estás con unos cuantos amigos hablando de otras cosas, como podemos hablar nosotros, diversas, y de repente se queda fijo en un punto y dice: hoy ha llegado el anticristo. Dices, bueno, ya estás con tus tonterías. Y dice: hoy ha llegado el anticristo. Es una persona normal, va con un maletín, está apeándose en una estación de tren, no muy lejos de aquí. Lo presiento. Podía ser locura o no, pero el efecto que provocaba ese hombre de poesía maravillosa es para imaginarlo. En una de esas tertulias oscuras, ¿os imagináis? Así murió Villalón, el hombre que no pasaba donde la muerte le marcaba, y al final, como a todos, la muerte le alcanzó. Una muerte, yo creo que demasiado triste en su caso. Por eso me interesa que miles de amigos en España, podría decir que millones de amigos casi en el mundo,
decíamos antes, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, si no lo saben, digan, bueno, hubo un Fernando Villalón, nació en Morón y vivió en Morón y interesa su historia como ser humano. Ese es nuestro cometido. Vamos con más cosas. Hay alguna historia interesante, muy interesante, hablando de la muerte, Santi. Muertes adivinadas. Ha habido noticias en los últimos días, en los últimos meses, muertes adivinadas, gente muy importante, periodistas, y estamos ya en la fase del programa donde hablamos casi de todo, periodistas que más o menos decían, si ven este vídeo, si ven este documento, es que me han matado. Y ha ocurrido, y tampoco es una película de espías, sino de verdad. No, de hecho ha pasado muy recientemente en Guatemala. Estamos hablando de el abogado Rodrigo Rosenberg Manzano, que dejó póstumamente, yo creo que lo hemos visto casi todos en las noticias, un vídeo en el cual era absolutamente demoledor. Decía, si ustedes ven este vídeo, es que estoy muerto y me ha asesinado el presidente Colom, que es el presidente de Guatemala. Eso ha provocado en el país pues un escándalo de proporciones inéditas. Hay partidarios del presidente que lo niegan, detractores que están protestando muy vivamente, y bueno, la solución de este asunto pues irá viendo en las noticias a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que este asunto no es la primera vez que sucede. Podría haber traído muchos, pero he seleccionado tres casos además que en este caso pues eran de periodistas valientes, los tres, que los tres sabían que iban a morir. El primero es posiblemente el más reciente. Pasó el 17 de diciembre de 2004. Gary Webb, que es un personaje al que tengo especial cariño porque este es un amigo de Santi Real, con este sí que... ¿Era amigo tuyo? Era amigo de... Información, vamos. Sí, y de correspondencia. Llegamos a intercambiar datos. A mí me interesaba mucho su trabajo porque Gary Webb, periodista que tenía un premio Pulitzer, que se dice pronto, tenía un premio Pulitzer cuando trabajaba en el periódico californiano San José Mercury News, porque descubrió una de las historias que podemos decir la historia del siglo. Y la historia del siglo era que en los años 80 hubo una auténtica epidemia de crack, una droga terrible en los guetos negros de California, de Los Ángeles concretamente, y Gary Webb fue tirando de ese hilo hasta descubrir que la CIA de su país, la Agencia Central de Inteligencia, estaba detrás de todo aquello, que formaba parte de una conspiración para financiar a la contra nicaragüense, entre otras cosas, porque la CIA no podía financiar con fondos públicos reales sus operaciones clandestinas en Nicaragua. Recurría al dinero de la droga, como luego se demostró también que recurría al dinero del tráfico de armas, con el famoso escándalo Irán Contra y todas aquellas cosas que llevaban a grandes militares, de alta graduación ante los tribunales estadounidenses. Y bueno, Gary Webb hizo una historia magnífica que le valió ese premio Pulitzer. Él era un gran estudioso de los servicios de inteligencia y desde hacía días dejó dicho, bueno, más o menos casi lo mismo que lo del abogado Rosenberg, ¿no? Si algo me pasa, en fin, sospechad, porque veo que hay agentes del gobierno que entran en mi casa, veo que hay gente sospechosa que me sigue. Y no era paranoia, era de verdad. Y fue tan de verdad que ese día de diciembre del 2004 Gary Webb apareció con 2 disparos en pleno rostro. Claro, el primer informe del forense, y así se ha quedado la cosa hasta ahora, era calificarlo de suicidio. Ahora, lo que muchos que conocían a Gary Webb y que sabían de esas inquietudes empezaron a preguntarse es quién se dispara pegándose 2 disparos en pleno rostro, ¿no? Es una forma un poco extraña de suicidarse. El otro caso es mucho más antiguo, pero igualmente apasionante, es el de Mino Pecorelli. Mino Pecorelli en los años 70 era el periodista estrella de Italia, era el periodista de investigación máximo. Había hurgado en los temas de la logia Propaganda 2, era casi el que lo había sacado a la luz.
Era el azote. Una logia, para quien no lo sepa, infiltrada en el Vaticano. Infiltrada en el Vaticano, con implicaciones también de la CIA, que va a aparecer yo creo que en estas tres historias, con implicaciones con la mafia. Mino Pecorelli había investigado también el secuestro y asesinato de Aldo Moro, y también se sentía vigilado. A sus colaboradores del diario El Osservatore Politico, que era el diario que dirigía, les dijo que temía por su vida. Y el 20 de marzo de 1979, cuando se subía a su Citroën, alguien le abordó, le golpeó en la ventanilla y sin dejarle casi tiempo a bajarla, también, curiosamente, también le dio varios disparos en pleno rostro. La semejanza con la muerte del abogado Rosenberg es que años más tarde, en 1993, un antiguo presidente italiano, Giulio Andreotti, fue encausado por este asesinato. En primera instancia fue absuelto. La Fiscalía recurrió esa primera absolución y en segunda instancia fue condenado a 24 años de cárcel. En este caso volvió a recurrir a Andreotti y finalmente volvió a ser absuelto. Y a día de hoy nadie sabe quién mató a Mino Pecorelli. El tercer caso... Te vas a tener que ir cuidando, Santi, porque vamos... Tal y como está el patio. Sí, el tercer caso es también muy conocido y también igualmente lamentable. 10 de agosto de 1991. Dani Casolaro era un periodista de investigación bastante más modesto que estos dos, pero que tuvo la fortuna o la poca fortuna de tropezarse con una gran historia. Esa gran historia era... una historia que empezó como un asunto de piratería informática, de licencias de software, pero él descubrió la punta del iceberg de lo que luego pasaría a ser el proyecto Echelon, de cómo los servicios de inteligencia estadounidenses pretendían venderle al resto de los países, y lo consiguieron, software en el cual tenían puertas de entrada traseras para poder enterarse. O sea, eso que todo el mundo teme hoy en día, que estés tú en tu correo electrónico y te lean, o estés con el ordenador y sepan lo que lo que estás haciendo en cualquier momento, eso que está pasando ahora en el 2009, hablamos del año 1991. Ya empezaba a fraguarse. Efectivamente. Era un programa que se llamaba Promis, que era básicamente se vendía sobre todo a las policías, servicios secretos, etcétera, etcétera, porque tenía la capacidad de cruzar bases de datos muy alejadas, con lo cual esos datos se podían interpretar pues para localizar a un sospechoso, para ver para seguir la pista de un dinero que había sido blanqueado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que automáticamente cuando esa policía, pongamos la española, hacía esa operación, todos esos datos los tenía ella y a su vez los servicios secretos estadounidenses. Eso lo descubrió Dani Casolaro y parece que le costó caro, aunque ya hagamos un pareado un poco siniestro. Ese 10 de agosto del 91 fue a un pueblo que se llama Martinburg, en West Virginia, para reunirse con un confidente. También dejó dicho que, concretamente dijo, si os dicen que me he suicidado, no lo creíais. O sea, todos estos periodistas avisaron por si acaso, mandaron como un mensaje en una botella, ¿no? Sí, y se suicidó, o apareció suicidado. Apareció en la bañera del hotel con múltiples cortes en ambas muñecas, cortes que, según parecía, se había hecho con una botella rota. Curiosamente, el primer informe visual del forense, que señala entre otras cosas las posiciones de las heridas, se hace un grafiquito, señalaba que había posiciones que era virtualmente imposible que alguien se hubiese autoinfligido esas heridas, que tenía que habérselas hecho otra persona por la trayectoria, por la profundidad, etcétera, etcétera. Pero todas las pruebas desaparecieron. El cuerpo fue incinerado antes de hacerle la autopsia. Las toallas manchadas de sangre nunca volvieron a verse. La habitación fue limpiada con tal celo que no quedó una sola mancha de sangre ni una sola prueba visible. Y del asunto de Dani Casolaro al final no quedan, como en los otros casos, más que sospechas. Pues como siempre, la información con otros ojos. Pasa una noticia importante, pero luego esa noticia tiene una tramoya. Os voy a contar muy brevemente otra que a mí me ha impresionado. A ver si os impresiona a vosotros. Porque como suele pasar, hoy en día sí tenemos medios para informarnos, a veces es fiable, a veces no, pero sí que es interesante saber que
porque hay ciertas cosas que no se cuentan habitualmente, a las que no accedemos y que son terroríficas. Otro tipo de terror, ¿no? El que estáis viendo, que estamos abordando y el que estáis escuchando. Hablaremos de eso con extensión en emisiones futuras, pero fijaos, seguro que todos tenemos en la mente un nombre. Hablaba Santi de periodistas muertos. Yo incluiría a su lista uno más, que se llamaba Alejandro Viñati, cuyo prácticamente último artículo en la revista Mundo Desconocido hablaba de virus, el peligro que acecha al mundo. Hablaba de virus generados en laboratorio en ocasiones. Muy poca gente le creyó, evidentemente. ¿Qué es lo fácil? Locuras, tonterías. Laboratorios concretos que existen donde se modifican virus. A veces en experimentos, a veces salen mal. Y os voy a contar unas pequeñas cosas como retazo. Ahora mismo, y tengo que volver a explicarlo, y sé que no está bien, pero tengo que volver a explicarlo, hay una imagen en este pabellón Blas Infante. Para mí, una de las imágenes más dramáticas y que más miedo dan de verdad, de algo que si uno cree en el demonio quizá tenga exactamente este aspecto que ahora están viendo aquí, que ahora voy a explicar. Algunos expertos del máximo laboratorio de investigación del laboratorio de armas biológicas del Ejército de Estados Unidos, con una delegación además curiosamente en el Reino Unido, afirmaron o llamaron, incluso lo contaron en National Geographic, efecto duende. Y efecto duende es el miedo, es una especie de guiño entre ellos, el miedo diferente que sintieron cuando por vez primera a través del microscopio más potente pudieron ver lo que ahora vosotros amigos estáis viendo. Nadie sabe a día de hoy, y quizá eso se preguntaba Viñati, aunque después murió en extraña muerte en un cochambroso hotel en Venezuela y jamás volvió a escribir, evidentemente. También mencionaba el ébola en su última crónica. Hay muchos virus que nadie sabe de dónde salen, ni por qué vienen, ni por qué van. Mucha gente nos dijo, caramba Iker, qué alarmistas sois, cuando dábamos las primeras noticias, prácticamente la primera noche nos tocó que se hablaba de esta nueva gripe. Esto yo creo que no tiene nada que ver, lo dejo claro, ¿eh? Pero claro, como persona que soy curiosa, me he intentado informar. Y algo muy parecido a lo que podíamos pensar que es el demonio, peor que cualquier peste, ocurre y está viva, y a veces aparece, desaparece. A día de hoy la ciencia, para que os hagáis una idea de lo poco que sabemos de casi nada, no sabe si eso que llamamos virus y que tan alegremente empleamos todos, ¿no? Tengo un virus. Pues fijaos, nadie sabe si el virus es algo vivo o no. Todavía hoy, la mitad de la comunidad científica no saben si el virus pertenece al mundo de lo inerte o al mundo de lo vivo. No tiene células. Es una cápsula, apenas nada, de un fragmento de ADN. Y piensan muchos que son los primeros organismos vivos que hubo sobre la faz de la Tierra y del universo. Que esta foto que estáis viendo puede ser quizá nuestro antepasado o el habitante más primitivo de eso que llamamos Tierra. Esa especie de gusano que genera una forma extraña con dos círculos y del que si examinásemos más en cercanía será una especie de apéndices, de verdad para mí, terroríficos que se mueven y que van a por nuestras células. Puede ser eso, lo más antiguo, antes que la primera célula. Y yo pregunto, ¿por qué la creación hizo esto antes que nada? El virus del ébola, como tantos otros, no se sabe de dónde surge. Todos hemos escuchado en alguna ocasión un virus muy terrible. Hace poco hablaba con mi querido amigo Alberto Vázquez Figueroa y le preguntaba, ¿tú has estado en África cuando ataca el ébola? Y me decía, mira amigo, cuando ataca el ébola lo sabes porque llegas a un pueblo y no ha quedado nada.